Padre, aquí estamos. Que te agrade todo lo que hagamos y acompáñanos siempre. Así sea. La clase de hoy la vamos a dedicar a la oración de Jesús, el Padre Nuestro. La oración por excelencia de los cristianos. Una oración que nos la enseñó Él, son palabras de Jesús. ¿Con qué mejor palabras nos podemos dirigir a nuestro Padre del cielo? Vamos a ahondar un poco en el Padre Nuestro para que a partir de hoy, si puede ser, cada vez que recemos esta oración, que nos la sabemos desde hace tantos años y la decimos de memoria una y otra vez, la próxima vez que la recemos, seamos muy conscientes y ojalá la recemos de otra manera, dándonos cuenta de lo que estamos diciendo con cada frase del Padre Nuestro. Para empezar, vamos a ver que Jesús, pues como ya sabemos, predicaba, enseñaba a la gente, hacía milagros, curaba, expulsaba demonios, pero además de hacer todas estas cosas, Jesús también era un hombre de oración, rezaba. Tanto es así que sus discípulos se quedaban sorprendidos y llenos de curiosidad cuando lo veían que se retiraba en soledad a la montaña, a un lugar en el campo desierto, y rezaba a solas. Esta forma de rezar de Jesús llamaba la atención y sus discípulos llegó un momento en que le preguntaron: Señor, Maestro, enséñanos a rezar como tú rezas. ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Cómo rezas? Enséñanos a rezar. Y entonces Jesús les enseñó esta oración del Padre Nuestro. ¿Es que los judíos no sabían rezar? Claro que sabían. Todas las religiones del mundo tienen sus oraciones. Rezar es importantísimo para todas las religiones. ¿Por qué? Porque, mira, sin oración no se crece espiritualmente. La oración es como el agua que riega nuestro jardín interior, nuestra alma. Entonces, sin oración no se entiende ninguna fe, ninguna práctica religiosa. Todas las confesiones del mundo dan una importancia clave a la oración. Israel no era diferente. El pueblo de Israel rezaba, y mucho. Cualquier judío devoto empezaba el día rezando con aquella oración, el Shema Israel, escucha Israel, el Señor es tu Dios, tu único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y al anochecer, antes de acostarse, volvían a pronunciar esta oración. Y a lo largo del día había momentos en que los devotos judíos decían otras oraciones. Además, el sábado en la sinagoga se recitaban o se cantaban salmos. En las grandes fiestas había oraciones y salmos especiales para cada ocasión. O sea, la fe de Israel estaba llena de oración. La vida de un israelita devoto era como una especie de liturgia donde cada día había momentos para dirigirse a Dios, para dirigirse al Padre Creador y orar. Y eran oraciones que se podían pronunciar a solas o en comunidad, muchas veces en comunidad, en fiesta, en compañía. Pero esta forma de rezar de Jesús, solitaria, en silencio, en la intimidad, era novedosa. Además, cuando Jesús en el Sermón de la Montaña explicó a la gente cómo tenían que rezar, ¿qué les dijo? Dejaros de tanta palabrería. La oración que Dios más ama es esta: en tu habitación a solas, cerrada la puerta, allí en el silencio, en el secreto, ora a tu Padre del cielo. Y nadie se va a enterar de que estás rezando ni de lo que decís, pero tu oración llega al cielo. Claro, esta es otra oración un poco diferente. ¿Cómo es la oración de Jesús? Bueno, pues la oración de Jesús, para que nosotros podamos de alguna manera imitarlo y aprender de él, tiene varias dimensiones. Es una oración solitaria, pero también es comunitaria. Jesús no pierde la dimensión comunitaria de la oración, pero busca la oración solitaria. La oración solitaria, mirad, es la que más nos cuesta. A todos nos cuesta encontrar tiempo al día para buscar unos minutos, un cuarto de hora, media horita, ojalá fuera una hora, de hacer oración silenciosa y en secreto. Nos cuesta sangre, pero es la que más necesitamos. La necesitamos como agua de mayo. Hemos de procurar, como creyentes, de buscar cada día un ratito, a ser posible siempre a la misma hora para acostumbrarnos.
ese ratito, esa cita diaria con Dios. Porque la oración solitaria es intimidad con Dios. De niños en la catequesis a todos nos enseñan, rezar es hablar con Dios. Es verdad que es hablar con Dios, pero es que si no hablas con Dios, si no tienes intimidad con Él, si no le cuentas tus cosas, si no tienes ese tiempo con Dios, ¿cómo va a crecer tu amor a Dios? ¿Cómo va a crecer tu conocimiento de Dios? Es como con los amigos, cuanto más hablas con una persona y más la conoces y más tiempo pasas con ella, más la quieres, ¿verdad? Y más amigos sois. Pues con Dios es exactamente lo mismo. Cuanta más intimidad con Dios, cuanta más oración, más lo amaremos, más cerca de Él estaremos y Él estará más presente en nuestra vida. La oración solitaria es imprescindible. Pero cuando rezamos Padre Nuestro, decimos nuestro, no decimos Padre mío. Estamos hablando de un grupo, una familia. La oración de Jesús nos hace hermanos, nos hace comunidad. Claro que es importante también rezar en comunidad. En la misa, en la iglesia, rezamos juntos, rezamos el Padre Nuestro juntos, las peticiones del pueblo. Estamos todo el rato en la misa rezando en comunidad. Y esa oración también es importante, porque Jesús lo dijo, donde haya dos o más pidiendo algo al Padre en mi nombre, allí estoy yo intercediendo con ellos. O sea, que la oración en grupo y comunitaria no la olvidemos, porque también hay personas que tienen esta tendencia más mística de decir, no, yo solo rezo a solas, en silencio, en mi casa, cerrado, lo demás no me interesa. No, las dos partes son buenas, oración solitaria y oración comunitaria. La oración de Jesús es silenciosa, pero también es verbal, de hablar. Nosotros cuando estamos a solas, en silencio con Dios, a veces tenemos tantas ganas de hablar. Por eso Jesús decía, tanta palabrería, pero si Dios ya sabe lo que os pasa, ya sabe lo que necesitáis. Tenemos tanto que pedirle a Dios y tanto que contarle que bla, 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 bla. Pobre Dios, es que no le dejamos hablar a Él. Y Dios, muy delicado, calla y nos escucha. A veces pensamos, es que Dios no me escucha, no me dice nada. Bueno, es que le has escuchado tú, te has parado, te has callado un momentito para que Él te hable. A veces hablamos tanto que es que, pobre Dios, no le dejamos decir nada, no dejamos que Él nos hable al corazón. En la oración silenciosa está muy bien que le hablemos a Dios y que nos desahoguemos, pero también es bueno que aprendamos a hacer silencio, silencio atento. A veces simplemente dejar que Dios nos mire, sentir que Dios nos está mirando, como esas madres que miran a sus pequeños con cariño, sentir ese cariño, ese amor de la mirada de Dios. Es tremendo, esto nos cambia. Escuchadle, aunque os parezca que no oigáis nada, guardad silencio. Dios mío, tengo este problema, tengo esta cuestión. ¿Qué me dices? ¿Qué me aconsejas? Callad. Os aseguro que os dará una respuesta. Santa Teresita de Lisieux, sabéis que vivía en una comunidad de religiosas carmelitas, y era una mujer muy espiritual, era la maestra de novicias, tenía solo 20 y pico de años, muy jovencita, pero era tan sabia, tan madura, que la Madre Superiora la nombró maestra de novicias. Entonces las novicias, pues un día le preguntaron, hermana, y cuando está a solas en su celda, ¿cómo reza? ¿Qué le dice a Dios? Queremos aprender, ¿qué le dice a Dios? Y Teresita dijo, ¿qué le digo a Dios? Nada, no le digo nada, solo estoy ahí con Él, solo estoy con Él y me basta. Y Santa Teresita era una gran mística, tenía una intimidad con Dios preciosa. Y estuvo muy enferma mucho tiempo y a veces en su oración decía, es que no puedo rezar ni medio rosario, no puedo acabar un Padre Nuestro. Estoy ahí con Dios. Eso ya es rezar, estar, presencia. Si alguna vez es que no sale la oración, no sabéis que estad. ¿Os habéis fijado? Hay personas que tienen una gran devoción al Santísimo y van a la capilla y están un rato allá en silencio. Uno de los promotores de la adoración nocturna escribía en un librito suyo muy bonito que a veces dice, yo me voy delante del Santísimo y estoy ahí como un perrito, un gatito, en silencio a los pies de su amo. Estoy ahí, no hago nada,
pero sé que estoy a los pies del Señor. Ya está. Eso ya es oración. Y eso ya nos hace un bien enorme. Oración silenciosa. Aprender a estar sin más, sin decir nada y a escuchar la manera en la que Dios quiera hablarnos. Pero a veces es verdad que tenemos la cabeza tan loca, tan llena de cosas, que es que no hay manera de rezar, ni en silencio, ni de ninguna manera. En esos momentos sí que es bueno pues coger alguna oración, el Padre Nuestro o cualquier otra oración que nos guste, y releerla, repasarla o rezar con esas palabras. Porque qué mejores palabras que las del Padre Nuestro. Estamos muy desconcentrados, muy despistados, no sabemos. Recita un Padre Nuestro despacio, consciente. Eso basta. Mira, estoy como pensando en otra cosa, pero estoy recitando al Padre Nuestro. Bueno, ponle voluntad, eso ya tiene un valor. Y os explico otra anécdota. Esta anécdota es de una señora rusa, que era una filósofa, una intelectual, que era atea, totalmente atea. Pero era una mujer que tenía inquietudes espirituales y hacía meditación de esta de respirar y relajarse y yoga y todo esto, ¿no? Bueno, pues un día sus maestros de meditación le propusieron que meditara. Sabéis que para meditar hay personas que para que la mente no se les vaya recitan mantras, ¿vale? Un mantra es repetir una frase una y otra vez. Como estás repitiendo el mantra, pues no te despistas. Y esta señora, pues un día tomó como mantra nada más y nada menos que el Padre Nuestro. O sea, ella no creía en Dios y no le importaba nada el Padre Nuestro, pero lo cogió como un mantra para ella hacer su meditación. Bueno, pues empezó a meditar con las palabras del Padre Nuestro y algo le pasó a esta mujer. Dice, de repente algo por dentro se me rompió y empecé a ver la luz y pensé, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué son esas palabras? Padre Nuestro que estás en el cielo. Bueno, ese día esta señora se convirtió y se hizo una gran cristiana, una gran creyente, y hasta escribió sus libros, eso en plena Rusia soviética, cuando todavía era la Unión Soviética, no la URSS. Pues esta fue la experiencia de esta mujer. Fijaros el poder que tienen las palabras. Una oración bien dicha, aunque lo haga sin intención, las palabras de Dios son tan poderosas que a esta señora es que la transformaron. No tenía ninguna intención de rezar, pero el Padre Nuestro la cambió. Fue la manera en la que Dios actuó en su corazón y le abrió el alma y descubrió un mundo. Y así se convirtió, meditando con el Padre Nuestro. Por eso, aunque a veces estemos despistados y nos parezca que yo rezo y no siento nada, rezo y se me va la cabeza, mira, reza igual. Si lo haces con toda tu intención, eso ya vale. Los que rezan el rosario, ¿quién puede decir que se pasa las 50 Ave Marías consciente perfectamente de las 50 Ave Marías? Siempre hay un momento en que la imaginación se te va o te despistas. O recitas porque sí, es igual, tiene su valor. Oración silenciosa y oración verbal. Y en el caso del Padre Nuestro, qué mejor oración que nos guía a decir cosas buenas que tienen sentido. Y por último, pues la oración puede ser espontánea o puede ser dirigida. Cuando estamos delante de Dios a solas y estamos rebosando de agradecimiento, de alegría, pues nos brota la oración espontánea. Y qué hermosa es esta oración, como un hijo ante su padre. O cuando estamos desesperados pidiendo algo, pues también hay peticiones, muchas peticiones espontáneas. Los salmos, que hay muchísimos salmos que son oraciones de petición, son oraciones espontáneas y apasionadas y vehementes. Son así. La oración espontánea está muy bien. Pero hay un pequeño peligro con la oración espontánea, que es que empieces a hablar tanto de lo que tú sientes, de lo que tú quieres, de lo que tú pides, que al final la oración se centre solo en ti, en mí y en mis cosas. Y claro, el centro de la oración no puedo ser yo. El centro de la oración es Dios. La oración no es un monólogo, yo empiezo allá a soltar mi rollo. La oración es un diálogo y el protagonista es Dios. La mística, sabéis que la mística es este cultivo de la vida interior. La mística, hay muchas místicas en este mundo y cada religión tiene su mística.
Hay místicas que son de vaciarse, de centrarse en uno mismo, pero la mística cristiana se centra en Dios, no en mí. En la mística cristiana yo no voy a meterme en mí mismo, yo voy a sumergirme en Dios. Dios es un mar y yo voy a zambullirme en esas aguas. Salgo de mí mismo para ahondar en Dios. Esa es la mística nuestra cristiana. ¿Que otras personas quieren practicar otra? Bueno, muy respetable, pero la nuestra es sumergirse en Dios. Dios es el centro. Por eso a veces la oración tiene que estar un poquito dirigida, que no sea demasiado egocéntrica, tiene que salir un poco. Hemos de pensar en Él, en el tú y en el nosotros. Bueno, pues esta es la oración cristiana, silenciosa y verbal, solitaria y comunitaria, espontánea, pero también dirigida. Por eso a mucha gente le gusta rezar con los salmos y buscan los salmos que estén más acordes con su estado de ánimo. Los salmos eran el gran libro de oración de Israel, aparte del cantoral. Jesús, María, los apóstoles, San José, todos estos rezaban con los salmos. En varias ocasiones del Evangelio vemos a Jesús rezando o pronunciando frases que son de los salmos. Esa era la oración de Jesús y de María. Pero aparte, Jesús enseñó a sus compañeros, a sus discípulos, el Padre Nuestro. Y ahora vamos a repasar frase por frase del Padre Nuestro, que es una maravilla. Vamos a seguir la versión de Mateo. El Padre Nuestro está explicado en dos evangelios, en Mateo y en Lucas. Os voy a dar las citas. Mateo 6, 7, 14 y Lucas 11, 1, 4. La versión de Lucas es un poquito más corta, más sencilla, la más completa, la que rezamos nosotros, es Mateo. Mateo 6, 7, 14. Entonces, en el Padre Nuestro de Mateo, este Padre Nuestro tiene 7 partes. Tiene primero una invocación, Padre Nuestro que estás en el cielo, invoca a Dios. Y después tiene 3 peticiones centradas en Dios, las 3 primeras, y las otras 4 están centradas en el nosotros, en la comunidad. Las primeras frases son dirigidas a Dios y las otras se refieren a nuestra vida como comunidad de creyentes. Y vamos a relacionar cada una de estas frases con algún párrafo o lectura bíblica del Antiguo Testamento para que veáis que Jesús se fundamenta en una tradición muy sólida del pueblo judío. No se saca el Padre Nuestro de la manga. Claro que es una oración suya y original, pero bebe de la tradición del pueblo de Israel. Y empezamos por Padre Nuestro que estás en los cielos. Lo primero que nos descubre Jesús es que Dios es Padre y lo llama Abba, la palabra con la que los niños, los jovencitos se dirigían a sus padres, papá. Llama a Dios Padre, no lo llama Señor ni Rey, que también lo era para los judíos, lo llama Padre y siempre lo llama Padre, mi Padre del cielo. Habla de Él con una familiaridad enorme. Dios es Padre, pero Padre de verdad. Y aquí tenemos el primer descubrimiento, porque en el Antiguo Testamento sí que hay algunos lugares donde Dios es comparado con un padre cariñoso que está por su hijo, que lo protege, que lo enseña, que lo castiga, que luego se arrepiente, que lo recoge. Sí, pero en el Antiguo Testamento más veces Dios aparece como un esposo, que ya lo hemos dicho muchas veces, el esposo celoso que ama a su esposa. Israel es la mujer infiel y el esposo a veces se enfada. Claro, un esposo se puede enfadar con su mujer infiel, pero un padre que ama tremendamente a sus hijos es que nunca se enfada con ellos. Puede entristecerse, pero no se enfada. El padre del que habla Jesús es el padre de la parábola del hijo pródigo, que vimos la semana pasada, ¿recordáis? Este es el Padre del cielo, así es el Padre del que habla Jesús. Esta es la imagen de Dios más hermosa que nos ha dado Jesús. Claro, cuando a muchas personas
Se les dice, Dios es Padre. Uy, la palabra Padre. Mirad, casi todos nosotros, supongo, pues tenemos una experiencia bonita de nuestros padres. Pero no todo el mundo tiene una buena experiencia de sus padres. Hay personas que padre les trae un mal recuerdo, porque por desgracia en el mundo pues hay muchas personas que han sido maltratadas por sus padres. Hay niños que han sido pegados y abusados por sus padres. Entonces, claro, que les digan que Dios es Padre, dirán, yo no me interesa este Dios, porque mi experiencia de la paternidad no es nada buena. Hay que entender, entonces, hay que explicar a estas personas, el Padre del que nos habla Jesús es el Padre del Hijo pródigo, es un Padre bueno, absolutamente bueno. Es un Padre que ama tanto a sus hijos que se lo da todo, como el Padre del Hijo pródigo que le da la herencia al Hijo, sin pedirle cuentas de nada, sabiendo que el Hijo la puede despilfarrar. Un Padre bueno, que lo da todo a sus hijos, que los ama pero con ternura enorme. ¿Cómo es el padre del hijo pródigo cuando vuelve su hijo? Lo abraza con tanto cariño, le hace una fiesta, es espléndido. Es un padre generoso. Es un padre que respeta la libertad de sus hijos. Y esto es muy importante entenderlo. No es un padre tirano, no nos impone nada. Solo nos da. Espera que le devolvamos amor, pero no nos lo va a exigir nunca. Eso es tremendo. Respeta nuestra libertad siempre, aunque sepa que no la vamos a utilizar bien. Recordad siempre, parábola del hijo pródigo, ¿qué hace el padre? Deja que el hijo se vaya. Respeta nuestra libertad. Ahora, cuando nos acercamos a él, nos recibe siempre con los brazos abiertos, siempre. El Padre del que nos habla Jesús es este Padre que ya no solo nos lo da todo, es que se nos da a Él. Se da a Él, se nos da a través de su Hijo, nos envía a su Hijo. Aquí me tenéis, Dios con vosotros. Soy vuestro. Decimos Padre nuestro, esto es posesión, propiedad, es nuestro Dios. ¿Recordáis en el Éxodo que Dios decía, si obedecéis mis mandamientos, vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios? Bueno, este Padre, sin mandamientos y sin obediencia, es igual, yo soy vuestro Padre y vosotros sois mis hijos. Este es el Padre. ¿Y qué pasa? Decimos nuestro, no Padre mío, porque Padre mío, eso lo podía decir Jesús, porque es el auténtico Hijo de Dios. Nosotros somos hijos por adopción, pero bueno, indirectamente también, porque Dios lo ha creado todo y nosotros somos parte de su creación. Pero Padre nuestro, ¿qué quiere decir? Que si Dios es Padre de todos, ¿nosotros qué somos? Somos hermanos, todos, toditos, toda la gente que vive en este mundo. Y ser hermanos, pues, ¿qué quiere decir? Pues que hemos de ser entre nosotros pues solidarios, fraternos, ayudarnos. No podemos hacer como el hermano mayor del hijo pródigo, que no ese hijo tuyo. Oye, hijo tuyo y hermano tuyo también. No podemos desentendernos de los demás. No podemos desentendernos porque pasar del otro, romper con el otro, no reconocer en el otro a un hermano, es el sentimiento de Caín. ¿Recordáis cuando Caín mata a Abel? Que Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Ah, yo qué sé, no soy su guardián. A mí no me preocupa mi hermano, allá él. Esa no es la actitud de los hijos de Dios, si somos todos hermanos. Y Dios nos quiere a todos, buenos y malos, y eso Jesús lo dijo y se preocupó de afirmarlo en el Evangelio. Si Dios nos quiere a todos, mi actitud con los demás, pues tenemos que revisarla. Hasta nuestros enemigos son hermanos. Y eso tiene consecuencias enormes. Cuando explicamos la parábola del samaritano, recordáis que hablamos de que para los judíos el prójimo era mi pariente, mi amigo, el israelita, pero no los otros, los extranjeros, los gentiles, los paganos. Y Jesús dice, no, el prójimo son todos. El cristianismo empieza aquí. Cuando decimos, el prójimo son todos, incluso mis enemigos, mi hermano son todos, incluso mis enemigos, hijos de Dios lo somos todos, incluso los ateos, los no creyentes, los que hacen crueldades y los que cometen pecados y maldades en este mundo. Todos somos hijos. Y esto cambia muchas, muchas cosas. Padre nuestro que estás en el cielo.
El cielo es el lugar donde está Dios. Allí donde está Dios es cielo. Bueno, pues vamos a pasar a las 3 alabanzas, peticiones dirigidas a Dios. Santificado sea tu nombre, santo sea tu nombre. ¿Recordáis aquella visión del profeta Isaías cuando Dios lo llama en el templo y los ángeles están cantando santo, santo, santo? Están cantando al nombre del Señor. Santo nombre. Bueno, ¿cómo se llama Dios? Claro, nosotros lo llamamos Dios, Padre, el Señor. Cuando Moisés en el Éxodo, recordáis que Dios se le aparece en la zarza ardiendo y le dice que, bueno, pues que vaya a ver al faraón porque él quiere sacar a su pueblo de Egipto y va a enviar a Moisés. Y Moisés le pregunta, ¿y cuál es tu nombre para que pueda decirles a los israelitas qué Dios me envía? ¿Quién es? Y Dios no le da su nombre, le dice, yo soy el que soy, yo soy el Dios de tus padres, pero no le da el nombre, porque dar el nombre es darle a esa persona poder sobre ti. Dios no da su nombre tan fácilmente. Los israelitas jamás pronunciaban el nombre de Dios. En la Biblia tenían una palabra, pero que nunca la pronunciaban. Lo que nosotros decimos Yahvé, Yahweh, ellos no lo pronunciaban, porque era tan sagrado que lo podían profanar. Y decían el nombre, el santo, el Señor. En la Biblia griega se traduce por el Señor. Cuando leáis en una Biblia el Señor, está traducido de la versión griega. Si leéis Yahvé, está traducido de la hebrea. Pero si un judío ahora viera nuestras Biblias cristianas, diría, ¿cómo se atreven a escribir Yahvé y a pronunciarlo? No pronunciaban el nombre porque era tan santo. En el Antiguo Testamento hay una cita del Éxodo y del Deuteronomio, Éxodo 27, que la vais a reconocer enseguida. No pronunciarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. No pronunciar el nombre de Dios en vano. El segundo mandamiento. ¿Por qué es tan importante? Porque, mirad, profanar un nombre es profanar a la persona, es ofender a la persona. ¿Qué es esto? Es usar el nombre de Dios para nuestros intereses. Porque a mí me interesa. Voy a usar el nombre de Dios para favorecer, para apoyar, para justificarme, para tener más fuerza en mis argumentos, en mis discusiones. Eso es usar a Dios. No podemos hacerlo. Por eso en el Padre Nuestro pedimos, Señor, enséñanos a santificar tu nombre, que nunca hablemos de ti mal, que no distorsionemos tu imagen, que no demos una imagen de Dios que no es, que no digamos de Dios cosas que no son, que no utilicemos a Dios para jurar, para prometer o para justificarnos. No, no usemos a Dios de esa manera. El nombre de Dios es sagrado. Cuando pronunciemos su nombre, el Santo, el Señor, Dios, es que esta palabra la tendríamos que pronunciar, bueno, casi eso, de rodillas, con una veneración enorme. Santo, santo, santificado sea tu nombre. Es una alabanza a Dios. En realidad hay teólogos que dicen, santificado sea tu nombre, es un piropo a Dios. Es decirle, santo Señor, tu nombre es sublime, tú eres sublime, Señor. Venga a nosotros tu reino. Ya sabéis que el reino de Dios es el centro de la predicación de Jesús. Y le pedimos a Dios, venga tu reino, ese reino que nos vino a predicar tu Hijo, que venga ya, pero no está ya entre nosotros. Ya sabéis que el reino de Dios es una semilla que está germinando. Y queremos que siga germinando, que siga creciendo, que venga, que no se aleje. ¿Qué es el reino de Dios? Vamos a ver, un reino, un país, pues es un lugar donde hay un rey, ¿verdad? Y ese rey es el que gobierna y en ese reino se hace lo que el rey quiere. Pues el reino de Dios es ese lugar donde Dios es el rey y se hace lo que Dios quiere. Y puede ser un lugar geográfico, puede ser un espacio,
entre personas. Ese es el reino de Dios, donde se hace lo que Dios quiere, donde se escucha a Dios, porque si no, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere? Venga a nosotros tu reino. Y vamos a ver una frase del Antiguo Testamento del profeta Daniel, Daniel 4:31. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive por siempre. Su poder es eterno y su reino perdura de edad en edad. El reino de Dios es el que dura siempre. Los reinos humanos tienen fecha de caducidad, todos, hasta los más poderosos. El reino de Dios nunca. Y le pedimos a Dios, venga tu reino. ¿Cuánta falta hace que venga ese reino de Dios aquí a este mundo? ¿Verdad que sí? Venga tu reino, Señor. Y hemos dicho que el reino es donde se hace la voluntad de Dios, así que vamos a ver qué es la voluntad de Dios. Es la siguiente petición del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo ya se hace la voluntad de Dios, aquello es el reino en mayúscula, pero queremos que aquí en la tierra también, y aquí nos falta un poco para que se haga, pero al menos que se haga su voluntad en el poco espacio donde nosotros podemos hacer algo, que se haga su voluntad al menos en mí, en mi vida. Vamos a repasar un salmo, el Salmo 40, versos 7-9, que dice así: No has querido sacrificio ni oblación, Señor, pero me has abierto el oído. No pedías holocaustos ni víctimas. Dije entonces, aquí estoy. Está escrito en el rollo del libro que debo hacer tu voluntad. Y eso deseo, Dios mío, tengo tu ley en mi interior. Hay una versión cantada de este estribillo del Salmo. Aquí estoy, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. También en catalán. ¿Os suena? Pues qué lástima que no se cante. Estoy aquí, Señor. Ni sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos. Yo soy la ofrenda. ¿Y para qué vengo? Para hacer tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Pero no solo eso, sino que, porque mi voluntad puede ser muy débil. Yo quiero hacer lo que quiere Dios y me cuesta. Quiero que tu voluntad se haga en mí también. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, tenemos las Escrituras, por supuesto. Tenemos algo dentro de nosotros que es la voz de la conciencia. Si nos ponemos en silencio y pensamos e intentamos ser muy limpios y muy sinceros y honestos, la voz de la conciencia nos va a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, a menos que tengamos la conciencia muy despistada o muy perturbada. Pero en principio tenemos un sexto sentido que nos lo ha dado Dios para ver cuál es la voluntad de Dios. Para eso a veces se necesita mucho silencio y mucha oración. Pero ¿cómo más sabemos la voluntad de Dios? Los judíos lo tenían clarísimo. La voluntad de Dios está escrita, está en la ley. La ley de Dios es la expresión de la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos, eso es la voluntad de Dios. Las Escrituras, la misericordia, la protección de los pobres, de los débiles, ayudar a tu hermano, rezar, escuchar a Dios, ser justo con la gente, no dejarse, pues eso, corromper ni sobornar. Todas estas cosas, la honradez, la buena vida, todo esto es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mirad, es que nosotros, sus hijos, ¿qué quiere un padre para sus hijos? Todos lo sabéis, que sus hijos crezcan, que sean felices, que hagan lo mejor que puedan hacer, que den lo mejor de sí y que tengan una vida plenísima y que lleguen tan lejos como pueden llegar y más. Dios quiere eso para nosotros. Dios quiere que florezcamos, que demos lo mejor, quiere lo mejor de lo mejor y que seamos muy felices. Dios no quiere que seamos personas forzadas, obligadas, tristes, no, quiere nuestra felicidad. Decía un santo, la voluntad de Dios es la gloria del hombre y la gloria del hombre es el hombre pleno, la mujer plena.
Dios quiere eso, quiere lo mejor, no lo dudemos nunca. Cuando le decimos a Dios que sea tu voluntad, le estamos diciendo que queremos lo mejor también para nosotros. Es que es así. Hay otro verso de otro salmo muy hermoso que dice: sea Dios tu delicia y Él te dará lo que desea tu corazón. Dios desea darnos lo que más anhelamos en nuestro corazón. Ese deseo de nuestro corazón nos lo ha puesto Él para orientarnos hacia dónde tenemos que ir. Y la voluntad de Dios pues es esta, que seamos una hermosa obra suya y también nuestra, contando con nosotros, con nuestra libertad. Esa es la voluntad de Dios. Bueno, pues fijaros que cuando le estamos pidiendo a Dios que se haga su voluntad, estamos haciendo un acto de abandono muy grande. ¿Recordáis también aquella canción que cantáis las del coro y que es una parte del profeta Jeremías? Soy como barro en manos del alfarero. Pedirle a Dios que sea su voluntad es decirle: Señor, haz de mí un vaso nuevo, renuévame, modélame un poquito, si estoy un poco torcido, enderézame, vuelve a reformarme y haz de mí ese vaso nuevo que puedo ser. Yo soy un barro a veces un poco maltrecho. Pues haz de mí eso, Señor, que se haga en mí tu voluntad. Jesús también lo tenía muy claro. Jesús que decía: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. La vida, el amor, la pasión de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Cuando estaba en Getsemaní, rezando Jesús, ¿recordáis? Llorando, sudando, sufriendo, pensando: ay, Dios mío, quiero que pase este sufrimiento de mí, no quiero pasar por esto. ¿Pero qué? Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Hay que saber decir esta frase en los buenos momentos y en los malos. Que se haga tu voluntad. Vamos a las 4 peticiones que ya se refieren a nuestra vida, tocando de pies a tierra. La primera petición, ay, es tan humana. Danos el pan de cada día. Danos hoy el pan de cada día. Y esto tiene que ver, pues, ¿con qué tiene que ver en la Biblia? Con el maná del desierto. Cuando el pueblo iba por el desierto, peregrino hacia la tierra prometida, que pasaban hambre y no sabían dónde encontrar comida, Dios les envió el maná, que era como esa especie de rocío que se cuajaba y formaba unas miguitas, ¿no? y podían amasarlo y hacer unas tortas. Bueno, el maná, ¿recordáis qué pasaba con el maná? Que la gente recogía para comer al día, pero si alguien acumulaba maná para mañana, ¿qué pasaba con el maná? Se estropeaba. Jesús decía: hay que recogerlo solo para el día. Vais a tener maná cada día, tranquilos, no acumuléis. El pan de cada día. ¿Qué significa el pan? El pan es la comida, el pan es el sustento, es la economía, lo que necesitamos para vivir. ¿Y qué pedimos? Pues que cada día tengamos lo necesario para vivir. Lo necesario, pero no está diciendo que tengamos aquí una gran fortuna y una gran riqueza acumulada. ¿Por qué? Pues hay unos versos en la Biblia de Proverbios que lo explican muy bien. Proverbios 38. Es una petición a Dios: aleja de mí falsedad y mentira, no me des pobreza ni riqueza, asígname mi ración de pan, pues si estoy saciado, si tengo demasiado pan, podría renegar de ti y decir: ¿quién es Yahvé? Y si estoy necesitado, podría robar y ofender el nombre de mi Dios. Es decir, Dios mío, que no seamos ni demasiado pobres, ni demasiado ricos. Porque si somos demasiado ricos, nos vamos a creer Dios, vamos a olvidarnos de Dios, de los pobres, de la bondad, y vamos a hacer lo que nos dé la gana. Nos vamos a endurecer mucho. Eso pasa. Pero si somos demasiado pobres, pues al final acabaremos haciendo cualquier cosa por conseguir dinero, hasta cosas deshonestas. Y aparte que, bueno, pues si alguno de vosotros ha pasado épocas de penuria, cuando uno pasa necesidad económica, es que no está el corazón ni para rezar ni para nada. Te vuelves como muy egoísta y solo piensas en ti, en tu necesidad. No es bueno, la pobreza tampoco es buena. No es bueno ni ser pobre ni ser demasiado rico. Entonces, dame mi ración de pan, dice el Proverbios. Y Jesús recoge esto, esta tradición, el pan de cada día, lo que necesitamos, que no nos falte nunca. ¿Recordáis en el Sermón de la Montaña
no os afanéis por el mañana, no os angustiéis pensando que vamos a comer mañana. Tranquilos, Dios que alimenta a los pájaros y las flores del campo, también os va a alimentar a vosotros. Esto no quiere decir que trabajemos, que tengamos un pequeño patrimonio, que seamos prudentes, pero que no nos agobiemos ni seamos codiciosos ni avariciosos. Ni la codicia y tampoco pues eso, el descuidarse y venga a caer en la pobreza y mira, alguien me dará de comer. No, el pan de cada día. Jesús, como hijo de Dios y como humano, sabe que necesitamos esa economía. Jesús vivía entre gente pobre, sabía lo necesario que es el pan de cada día. Y ponemos esta petición para que nunca nos falte lo necesario. Recordad que Jesús en el desierto tuvo aquella tentación del pan, convertir las piedras en pan. Y después Jesús multiplicó los panes. Pero fijaros que Jesús podía haber multiplicado el pan cuando él tenía hambre o cuando él y sus discípulos tenían hambre. Nunca lo hizo. Lo hizo cuando había una multitud de gente que llevaban todo el día escuchándole y por compasión y por misericordia dijo, vamos a dar de comer a esta gente. ¿Pero qué les dijo a sus discípulos? Dadles vosotros de comer. Y cuando alguien sacó de su generosidad unos pocos panes y unos pocos peces, entonces él hizo el milagro. Dadles de comer, danos el pan de cada día, decimos, danos. No decimos, dame Señor el pan de mi día. Le estamos pidiendo a Dios que haya comida para todos, que haya para todos. Y una parte de nuestro deber cristiano, pues es procurar que a nadie le falte el alimento. Aquí en Cáritas lo estamos haciendo, damos comida a familias, damos de comer en el comedor social, que a nadie le falte el pan de cada día. Hay que trabajar por la justicia, porque a nadie le falte el pan. Sin olvidar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Ya lo decía Jesús, mi pan y mi alimento es hacer la voluntad del Padre, cumplir la misión. Bueno, vamos a la siguiente. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La versión antigua decía perdona nuestras deudas. Ofensas, culpas, perdón. Nuestra vida está así, llena de estas cosas. Las ofensas y las culpas nos marcan. Todos tenemos heridas dentro. Todos. De alguien que nos ha ofendido, nos ha hecho daño, algún trauma que arrastramos de hace pocos o muchos años. Todos tenemos a alguien a quien perdonar y seguramente también a alguien a quien pedir perdón. Cuando San Pedro le preguntó a Jesús, bueno, ¿yo cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y Jesús, no, hasta 70 veces 7. Siempre hay que perdonar. Esta petición es doble. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos. Y en el Evangelio de Mateo, cuando se acaba la oración, insiste, porque si vosotros no perdonáis a los que os ofenden, tampoco el Padre os perdonará a vosotros. ¿Qué está diciendo con esto Jesús? Que si queremos recibir perdón, nosotros tenemos que perdonar. Una persona no está preparada para recibir del todo el perdón hasta que no es capaz de perdonar. Si yo no soy capaz de perdonar, ¿cómo voy a creer que alguien me perdona, que Dios me perdona? Es mutuo, tiene que ser en las dos direcciones. Pedir perdón cuesta, porque nos tenemos que comer el orgullo, cuesta. Pero a veces parece que cueste menos y nos quedamos liberados. Pedir perdón sinceramente. Todos tenemos que hacer nuestro examen de conciencia, porque no somos perfectos, nadie, y todos hemos hecho daño a alguien, y a veces sin darnos cuenta, otras veces conscientemente. Todos tenemos que pedir perdón a alguien. Un buen ejercicio sería, en una libretita, en una hoja de papel, apuntar a qué personas les he hecho daño yo en mi vida y debería pedirles perdón. Y procurar hacerlo. A lo mejor son personas a las que ya no podréis ver nunca más. Entonces, hacedlo de corazón. Te perdono para siempre. Hay personas que nos han hecho mucho daño. Hay que hacer el esfuerzo de perdonarlas también. Porque, mirad, si no perdonamos a esas personas que nos han hecho daño, la herida que tenemos dentro no se cierra. Nunca.
Cuando se perdona, las heridas se cierran. Tanto como pedir perdón, hay que hacer nuestra lista de a quién tenemos que perdonar, quién nos ha hecho daño. Que no quiere decir que luego todos sean flores y fiestas, a lo mejor son personas, pues eso, que ya murieron o que no nos podremos encontrar más, pero es importante, y más si son miembros de nuestra familia. Ese perdón es necesario, es muy necesario. Y es verdad que curar las heridas lleva tiempo. Si los traumas son muy gordos, a veces lleva pedir ayuda a un psicólogo, a un sacerdote, a un buen amigo. Pide ponerlo en oración ante el Señor. Señor, es que me cuesta tanto perdonar a esta persona, es que lo tengo aquí. A veces es tan difícil perdonar que necesitamos la ayuda de Jesús para que nos enseñe a perdonar. Y Jesús nos va a ayudar, por supuesto que sí. Pero si logramos perdonar a esas personas que nos han hecho tanto daño, traiciones, maltratos, cada cual sabe sus tramas. Si logramos perdonar a estas personas, ¿sabéis qué es lo maravilloso del perdón? Que nos libera. No perdonar es como vivir con una cadena encima, pero una cadena al cuello, bien gorda. Cuando perdonamos, podemos desplegar las alas. Es tan sanador el perdón, tanto. Yo de verdad es que a todo el mundo se lo recomiendo. Perdona, 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 pide perdón y perdona. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres estar bien? Perdona. Eso lo sana todo. Y hay perdones que cuestan, pero no lo dejemos. Es sanador y liberador. Y Jesús explicó una parábola sobre el perdón. No sé si os acordáis de esta parábola del siervo cruel y el amo. Recordáis que había un señor muy rico y uno de sus siervos le debía una cantidad de dinero astronómica. El Evangelio dice no sé cuántos talentos. Esa cantidad hoy sería como imaginaros que, bueno, yo le debo a mi jefe 100.000 euros. Dios mío, nunca se los podré pagar. Me voy a endeudar, me van a embargar la casa, el coche, todo, y nunca se los podré devolver. Claro, el amo, viendo tan desesperado a su siervo y que la deuda era tan monumental, se compadece y lo perdona. Venga, no solo te dejo pagar a plazos, no, es que te condono la deuda, estás libre, ya no tienes deuda. ¡Wow! ¡Qué liberación tan grande! Pero ese mismo siervo sale de la casa del amo, se encuentra con un compañero suyo que le debía, dice, unos denarios. Es como si ahora a mí me han perdonado 100.000 euros y salgo a la calle y a uno que me debe 500 euros lo agarro y le digo, oye, o me pagas o vamos a juicio, ¿eh? Te llevo a juicio y aquí, bueno, es que de aquí no sales hasta que me pagues los 500 euros que me debes. Una cosa tan pequeña, yo no la sé perdonar y a mí me han perdonado una enormidad. Bueno, pues la parábola, ¿sabéis cómo acaba? Cuando el dueño, el amo, se entera de que su criado ha sido tan despiadado con su compañero, dice, ¿así? ¿No has perdonado a tu compañero esa menudencia que te debe y yo te acabo de perdonar lo que te he perdonado? Pues ahora vas a venir y me lo vas a pagar todo. Y si tienes que trabajar para mí toda tu vida y embargar todos tus bienes, pues me lo vas a dar todo. Hasta que no pagues el último céntimo, ahí queda. Duro, ¿eh? Bueno, Dios no es así de duro, pero mirad, el perdón es así. Si tú no perdonas, por mucho que te perdone Dios cosas, vas a tener algo atado ahí, porque tú vas a ser incapaz de recibir el perdón de Dios plenamente. ¿Cómo vas a creer que Dios te perdona si tú no has perdonado? Eso le pasa a mucha gente. Perdona nuestras ofensas, importantísimo. Y en esta petición a veces nos quedamos atascados. Una vez me explicaron un cuento muy gracioso. Había un hombre, un payés, un campesino, que iba con su burro y su carrito por un camino por el campo, ¿no? Y caminando por el camino, bueno, avanzando, se encontró con un cura de los de antes que iban a pie de un pueblo a otro. Y el hombre, padre, ¿qué va? ¿Lleva un camino largo? Sí, ya llevo horas caminando. Suba al carro, que lo llevo. Sube el sacerdote al carro de este hombre, el sacerdote agradecido, gracias hijo, gracias. Y se queda mirando a este payés, a este labrador, y dice, ay hijo, ¿tú ya rezas cada día? Y
Y sí, padre, sí que rezo. ¿Y qué rezas? Pues rezo, bueno, a veces rezo un Padre Nuestro, a veces medio, a veces no lo acabo. Hijo mío, ¿no puedes acabar ni un Padre Nuestro al día? ¿Cómo es eso? Ay, padre, es que empiezo a rezar el Padre Nuestro y cuando llego a según qué palabras pienso, uy, no, esto no puedo, no lo he hecho, tengo que, para aquí, tengo que perdonar a aquel, tengo que arreglar este asunto y claro, me quedo encallado y no puedo seguir porque yo no lo estoy cumpliendo todo eso. Y no puedo acabar el Padre Nuestro. ¿Qué le parece, padre? El sacerdote se quedó impresionado porque dijo, hijo, tú rezas más que muchos que repiten Padre Nuestros una y otra vez sin saber lo que están diciendo. Bueno, perdónanos, Señor. No nos dejes caer en la tentación. Las tentaciones. Hay gente que dice, es que Dios nos envía unas tentaciones, ojo. Dios no envía tentaciones a nadie. ¿Quién envía las tentaciones? Eso me lo vais a decir vosotros. Claro, es Satán, es el diablo el que envía las tentaciones. Otra cosa es que Dios permita que el diablo haga de las suyas. Pues sí, lo permite, pero es que el diablo tienta a todo el mundo. Tentó a Jesús. No se libra nadie de las tentaciones. Es más, os voy a decir una cosa. Al diablo sus presas favoritas son los amigos de Dios, personas que rezan mucho, personas muy espirituales, personas que están en el buen camino. A esos va a tentar y los tienta con cosas que parecen muy buenas. Las tentaciones son muy sutiles. San Juan de la Cruz decía, el diablo siempre elige un disfraz para tentar a las personas que quieren ser buenas y se disfraza su disfraz favorito, ángel de luz. Se disfraza de ángel, un ángel bueno, benéfico, luminoso del cielo, que te viene con historias espirituales y con tentaciones que parecen tan humanitarias. Ay, y qué difícil a veces distinguir entre una tentación y no. Por eso rezamos, Dios mío, vale, tentaciones las tenemos todos, pero no nos dejes caer. No que no las tengamos, porque las vamos a tener, pero que no caigamos. Jesús no cayó. Y tuvo 3 tentaciones bien gordas, bien gordas. Dale pan a todo el mundo, acaba con el hambre en el mundo. Haz un milagro asombroso y todo el mundo creerá en ti. Sé el rey del mundo y implantarás la justicia. Mirad si no eran gordas las tentaciones de Jesús. Si Jesús hubiera cedido a esas tentaciones, se hubiera ahorrado muchos problemas. Son tentaciones aparentemente buenas. Entonces, ¿qué le pedimos a Dios? Dios mío, no nos dejes caer, danos esa fuerza. Mirad, las tentaciones a veces para nosotros son como un entrenamiento. Imaginad un entrenador que tiene un grupo de chavales que están ahí entrenándose para ser atletas y hay un chico pues, que es fuerte, voluntarioso, con ganas y el entrenador a ese chico lo machaca. Venga, una vuelta más. Una tanda más de flexiones y dale, le insiste más que a los otros. Y claro, el chico puede pensar, ¿y por qué me exiges tanto? Y el entrenador le dice, porque eres muy bueno y sé que puedes dar de ti. Puedes dar de sí mucho. El entrenador, a los que destacan, a los que son buenos, les exige más para que lleguen a ser atletas completos. Bueno, pues a veces Dios nos entrena así, con las tentaciones. Permite, no es que nos las envíe, pero permite que las tengamos para que crezcamos espiritualmente. Cuando superamos una tentación, es un entrenamiento. Hemos pasado un listón más, se nos ha subido el listón, pues nos hemos hecho más fuertes, más maduros, más inteligentes, más sabios, para distinguir lo bueno de lo malo, dónde está el buen camino o los despistes, ¿no? Las tentaciones son esas pesas espirituales, ese entrenamiento. Pero claro, hay que procurar no caer. Entonces le pedimos a Dios fuerza, lucidez para no caer. Y San Pablo dice una cosa muy bonita sobre las tentaciones. En la carta primera de los Corintios, 1 Corintios 10, 13. Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Al contrario, con la tentación os dará fuerzas suficientes para resistir a ellas.
Dios es un buen entrenador, no nos quiere destruir ni ahogar. Dios aprieta pero no ahoga, se dice, ¿verdad? Bueno, pues las tentaciones son esas pruebas que todos tenemos que pasar y es que las vamos a pasar, porque si Jesús, ni siquiera Jesús se libró de ellas, pues ¿cómo no nos van a tentar a nosotros? El demonio y sus secuaces con 1000 cosas. Ahora, hay que estar alerta. Dios mío, danos la fuerza y esa vigilia, esa capacidad de estar despiertos para que sepamos ver la tentación y no caer, y no caer. Y la última tentación, y líbranos del mal. Líbranos del mal. Pues cuánto necesitamos que Dios nos libre del mal, porque el mundo está plagado de mal. En latín, la frase es sed liberanos a malo, a malo. Ese malo, con mayúscula, ¿qué es? Es el mal en general, pero también es el malo. ¿Quién es el malo? El malo es el demonio. ¿Qué quiere decir esta petición? Que nos libres, Señor, del mal y líbranos también del demonio, de sus garras. Líbranos de todo mal. Ya vemos que el mundo parece que esté en las manos del diablo. Parece que haya tanto mal en el mundo. También hay mucho bien, que no hace ruido. Pero bueno, le pedimos a Dios que nos libre y hace falta, porque lo estamos viendo. En el mundo tenemos guerras, tenemos pandemias, tenemos hambrunas, tenemos crisis económicas que es que no sabemos el día de mañana cómo vamos a vivir al paso que vamos. Y le pedimos a Dios, sinceramente, Dios mío, estamos aquí en este mundo tan revuelto, por favor, líbranos del mal. Los primeros cristianos, cuando se escribieron los evangelios a finales del primer siglo, estaban viviendo ya persecuciones. Y para ellos el mal era el poder del Imperio Romano y esas autoridades que los estaban persiguiendo. En el Apocalipsis, San Juan representa el mal en forma de bestias, bestias monstruosas. Líbranos, Señor, del mal, líbranos de este poder, de estas autoridades pues, que nos quieren perder, se quieren apoderar de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Y eso hoy en el mundo está pasando también. Hoy tenemos las bestias del Apocalipsis en el mundo, no en forma de bestia, no, pero las tenemos en forma de poderes y autoridades que no solo nos quieren quitar los impuestos, nos quieren robar el alma, quieren que pensemos todos igual, que todos abracemos una serie de ideas, que todos tengamos una cierta moral o una cierta ética, que a veces no es la cristiana ni es la nuestra. Y a veces nos quieren obligar con la ley en la mano, no con la fuerza de las armas, pero con la ley en la mano, con la propaganda, con la televisión, con la publicidad. Nos quieren a todos comer el tarro y nos quieren comer el alma. Y eso está pasando ahora. Y a veces no nos damos cuenta. Hay muchas políticas hoy en el mundo que van encaminadas a sorbernos el alma, a quitarnos el alma, a convertirnos a todos en una especie de rebaño aborregado y desalmado y egoísta, en un rebaño de personas consumistas que solo piensan en comprar y en mi bienestar económico y en mis cosas. Y eso es lo contrario de lo que nos vino a traer Jesús, es lo contrario del reino de Dios. Los grandes poderes del siglo XX, ya os lo dije, eran poderes ateos. Y esos grandes poderes ateos y genocidas que mataron a millones de personas no se han muerto. Hoy están dando coletazos, con otras formas, de otra manera. Hemos de estar muy, muy alerta y pedirle, Dios mío, líbranos del mal. Había un teólogo que decía, el Padre Nuestro se podía rezar al revés. Empezamos siempre con el Padre, del cielo a la tierra, pero también puede ser un camino que recorremos nosotros, de la tierra al cielo. Empezamos en el mundo que está lleno de mal y pedimos, Dios mío, estamos en este mundo, en medio del mal, líbranos del mal. Líbranos del mal, no nos dejes caer en las tentaciones que nos acechan por este camino del mundo. Mientras vamos caminando, enséñanos a perdonar, para liberarnos de las cadenas y ser más fraternos. Y en este camino tan largo, danos tu pan, danos el alimento, danos lo que necesitamos, para que con esa fuerza del alimento, habiendo perdonado, habiendo resistido la tentación, podamos hacer tu voluntad,
que sea en nosotros tu voluntad. Y entonces construiremos tu reino, aquí en la tierra como en el cielo. Y en este reino tu nombre santo será el que reine, tú serás el rey. Y de aquí al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo como en la tierra. Recemos esta oración cada día muy despacio, meditando estas palabras y escuchando la voz del Padre, ese Padre que nos acoge, que nos alimenta, que nos enseña y que nos protege de todo. Quiero acabar con otra frase de San Pablo, referente a esta protección de Dios. Si estamos con Dios, no hay que tener miedo de nada. Romanos 8, 31-39. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potestades, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna, nada podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede apartar de Dios, ni guerras, ni pandemias, ni poderes, ni ángeles, ni diablos, ni nadie, nada, nada, nada. Estamos unidos al Padre y Jesús nos hace hermanos y nos une a Él. Y nos da un alimento, un pan además del pan físico, que es Él mismo. Que no nos falte tampoco el pan de la Eucaristía cada día, que no nos falte Jesús, que no nos falte Dios. Con Él lo tenemos todo. Gracias.